En este video vamos a tratar de entender qué sucede en el modelo de oferta y demanda agregada dinámicos a partir de un conjunto de supuestos. El primer supuesto es que los agentes económicos forman expectativas adaptativas y el segundo supuesto es que hay una política monetaria expansiva. ¿Okay? Tenemos tres ecuaciones, sin embargo por el momento vamos a utilizar la primera y la segunda y las condiciones de equilibrio de largo plazo. ¿Okay? Aquí el elemento fundamental a entender es este que está aquí. La segunda condición de equilibrio de largo plazo. La inflación es igual a la cantidad de dinero en la economía. Esto lo que nos está diciendo simplemente es que la inflación es un fenómeno monetario. Tenemos aquí el gráfico que representa estos supuestos que están aquí. Okay, partimos entonces de que hay una política monetaria expansiva, es decir, la tasa de crecimiento del dinero es igual a 5% y tenemos el comportamiento de los agentes económicos en función de las expectativas adaptativas. ¿Qué tenemos aquí? Que la inflación esperada es igual a la inflación pasada. ¿Qué significa esto? Que si en el periodo, si estoy formando expectativas adaptativas para un periodo 2, por ejemplo, y la inflación del periodo pasado, del periodo 1, es mayor, yo asumo entonces que la inflación del periodo 2 va a ser alta, porque ya tengo un comportamiento aquí. Sí, cuando los agentes económicos forman expectativas adaptativas, están sujetos a cometer errores sistemáticos. Y eso es lo que representa esta gráfica que está aquí. ¿Okay? Partimos entonces. Partimos de un punto de equilibrio de largo plazo. Y aquí lo tenemos. Punto A de equilibrio de largo plazo con una curva de oferta agregada de largo plazo y una producción de equilibrio de largo plazo. A partir de este punto de equilibrio de largo plazo se produce entonces este incremento en la oferta monetaria, lo cual va a trasladar la demanda agregada hasta el punto A sub 1. Es decir, hasta aquí no hay nada novedoso porque esto lo vieron ustedes en macro. Es decir, aquí tenemos un comportamiento estático del modelo. Hasta aquí hasta A sub 1. ¿Okay? Aquí vemos entonces que esta demanda agregada está en función del aumento de la cantidad de dinero y de Y sub 0. Es decir, este que está aquí, Y sub 0 barra, lo tenemos aquí. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa en este punto A sub 1? Este A sub 1 es equivalente al punto A sub 1 de la curva de Phillips que ustedes vieron hace rato. La curva de Phillips de corto plazo. Pero ¿qué sucede aquí en este modelo? En A sub 1, los agentes económicos percibieron un salario. Ese salario que les pagó el empresario en términos nominales. ¿Qué asumieron los empleados o los agentes económicos? Que ese salario nominal es igual al salario real, porque no hay información perfecta. Es decir, la información que hay en este punto es una información imperfecta. ¿Okay? Y eso lo vieron ustedes en el módulo 2. Módulo 1. ¿Qué sucede aquí? Si yo asumo que mi salario nominal es igual a mi salario real, por supuesto, oferto trabajo, ¿okay? y la demanda. Y tenemos un aumento en la demanda de trabajo. Si graficamos aquí al lado, y eso lo tienen que hacer ustedes, un mercado de trabajo, ustedes van a ver entonces cómo la demanda agregada también se incrementa en términos de manera simultánea. Pero ¿qué pasa aquí? En la sub 1, los agentes económicos van al mercado, ¿okay? Y que aunque se encuentra que los precios subieron, ¿okay? Es decir, ese salario nominal ya no cubre su capacidad adquisitiva. ¿Qué quieren los agentes económicos? Mantener el mismo salario real que tenían en la sub 0 en el punto inicial de equilibrio. ¿Qué va a pasar entonces? Bueno, si en esa economía hay una institución fuerte que es el sindicato, es muy posible entonces que ellos den ese aumento. Pero en función de qué se produce ese aumento, de esto que está aquí. Los agentes económicos están asumiendo que en este periodo la inflación aumentó, porque es mayor que la que está en el punto inicial de equilibrio. Si proyectamos esto para A sub 2, es decir, para el segundo periodo, los agentes económicos asumirán entonces que para el segundo periodo la inflación aumentará. ¿Okay? Si estamos trabajando con expectativas adaptativas. ¿Qué va a pasar aquí? En función de la ecuación que define la oferta agregada,
un aumento en las expectativas hará que la curva de oferta agregada se traslade hacia arriba, lo que nos está diciendo que esa oferta agregada se está contrayendo. Ok, aquí está, se contrajo a Y sub Y pi sub 2. Ajá. ¿Qué pasa allí? Por supuesto que no estamos en equilibrio porque la oferta agregada se está desplazando para un segundo periodo. ¿Qué va a pasar con la demanda agregada? La demanda agregada también tendría que o desplazarse o contraerse. Una cosa importante entender aquí es que este incremento en la oferta monetaria es única y exclusivamente hasta el primer periodo. Es decir, el periodo 1. ¿Okay? ¿Qué pasa con esta ecuación 1 que tenemos aquí? Ya esto no existe. ¿Okay? Solamente va a existir este elemento que está aquí, esta variable exógena que está aquí. Esto ya no existe, ya no hay expansión monetaria, toda la expansión monetaria fue hasta el primer periodo. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué va a pasar con esta demanda agregada? Ok, si asumimos que esto es Y sub 2, es decir, porque la demanda agregada debería avanzar o retroceder hacia Y sub 2, está en función de la producción pasada. ¿La producción pasada quién es? Esta que está aquí. Okay. Si vamos para Y sub 2, lo que tenemos que asumir entonces es que Y sub 1 es mayor que Y sub 0. En consecuencia, hubo un crecimiento de la oferta monetaria, de la demanda agregada. En consecuencia, para Y sub 2 también se va a expandir. Es decir, pasamos entonces a esta línea naranja que tenemos aquí. Y tenemos entonces que esta demanda agregada ahora sigue dependiendo de M sub 1, pero ahora está Y sub 1. Es decir, lo que hace que esta demanda agregada se expanda es este Y sub 1 que tengo aquí, porque Y sub 1 es mayor que Y sub A. Perfecto. Tenemos un nuevo punto de equilibrio de corto plazo. Este A sub 1 y este A sub 2 son puntos de equilibrio de corto plazo. ¿Okay? Vemos entonces que la inflación aumentó. ¿Okay? Porque estamos en expectativa adaptativa. Los agentes económicos asumieron en A sub 1 que la inflación esperada iba a ser mayor porque la inflación en el periodo 1 fue mayor que la inflación de equilibrio. ¿Qué va a pasar en A sub 2? Va a pasar lo mismo que pasó aquí en A sub 1, es decir, los agentes económicos perciben que la inflación aumentó, que su salario nominal no le alcanzó, porque el salario real en este punto es menor que en A sub 1 y menor que en A sub 0. ¿Ok? ¿Qué va a pasar? ¿Qué van a hacer los agentes económicos? Van a solicitar nuevamente un aumento del salario en función de quién. De que yo espero que para el periodo 3 la inflación también aumente porque en el periodo 2 aumentó. En consecuencia, la inflación del periodo 3 debería ser mayor que la inflación del periodo 2. ¿Okay? Va a pasar lo mismo. ¿Qué va a pasar entonces? Esa oferta agregada también se va a desplazar hacia arriba. ¿Okay? En el punto A sub 3. ¿Qué elementos importantes hay aquí que hay que entender? Fíjense. ¿Qué pasó con el nivel de producción? El nivel de producción en Y sub 2 es menor que, o sea, no es que es menor, es que se redujo el crecimiento. Es decir, supongamos que en Y sub 1 la tasa de crecimiento del producto fue de 5%, por decir una cifra. Y en Y sub 2 es 3%. ¿Okay? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó de A sub 1 a sub 2 que el nivel de crecimiento se redujo? Varios elementos, entre ellos la tasa de interés real. ¿Qué pasa con la tasa de interés real? La tasa de interés real está aumentando porque la inflación está aumentando. Si la tasa de interés real aumenta, eso implica que la inversión disminuye. La inversión real, la inversión en términos reales disminuye. Generando entonces que ese producto disminuya. Pero hay otros elementos adicionales aquí. Si asumimos que el consumo depende de la tasa de interés, ¿okay? De la tasa de interés nominal, no real. Eso implicaría que de A sub 1 a A sub 2 la tasa de interés nominal está aumentando. ¿Okay? Y lo podemos ver por aquí, por esta expresión. Esta expresión 4 lo que nos dice que la riqueza financiera es igual a dinero más bono. Si asumimos, ¿okay? Si asumimos que aquí tengo una pérdida
de poder adquisitivo, ¿ok? ¿Qué va a pasar? Puedo vender bonos, ¿ok? Porque lo que necesito es dinero en ese momento. Vendo bonos. Hay un desequilibrio en el mercado accionario porque hay un exceso de oferta de bonos y ese exceso de oferta de bonos se corrige simplemente con un aumento en la tasa de interés nominal. Por lo tanto, el consumo también disminuye y esos dos elementos, ¿ok?, estarían haciendo que ese nivel de crecimiento sea mucho menor que el aumento que ese crecimiento espera. ¿Okay? Eso es importante entenderlo. ¿Qué pasa con las variables reales? ¿Qué pasa aquí? Que ya lo dijimos con el salario real. Por supuesto, el salario real en A2 y en A1 es mucho menor que en A0. ¿Okay? ¿Qué pasa en A3? En A3 va a pasar lo mismo que pasó en A2 y en A1. ¿Okay? ¿Qué va a pasar con la tasa de interés real? La tasa de interés real va a fluctuar en función de cómo sea el comportamiento de estas variables. Supongamos por un momento que en A/J es la condición de equilibrio de largo plazo. Después que esto ha dado y dado vueltas hasta llegar a este punto. Aquí se van a cumplir las condiciones de equilibrio que vimos en la lámina anterior. ¿Okay? ¿Qué nos está diciendo? ¿Cómo es el salario real en A/J y en A/0? Es el mismo, porque estamos en una condición de largo plazo. Aquí se cumple que existe la neutralidad del dinero y por lo tanto las variables reales no son afectadas. ¿Qué pasa con las variables nominales? ¿Qué pasa con el salario nominal? ¿Qué pasa con la tasa de interés nominal? Aumentan y van a aumentar en la misma proporción en que aumentó la oferta monetaria. ¿Okay? ¿Qué pasa con la inflación? La inflación va a aumentar también en 5%, es decir, esa condición de equilibrio que tenemos, que la inflación efectiva es igual a la inflación esperada, ¿okay?, va a ser igual a 5%. ¿Qué pasa con la tasa de interés real? La tasa de interés real se mantiene estática, ¿okay?, si resolvemos aquí, porque no está variando la tasa de interés nominal. ¿Okay? Importante entender eso.